Bienvenidos oyentes a su programa El Mundo de los Libros. Hoy continuaremos con el libro Los tiempos finales de todo lo relacionado con Tesalonicenses de Martín Stendhal. Este programa de hoy vamos a analizar pues todos los eventos que están sucediendo en la realidad y cómo los podemos reorientar con lo de la palabra de Dios, de tal manera que lo primero que tenemos que decir es que hasta el momento que hemos aprendido de primera y segunda de Tesalonicenses, pues primero ver cómo el apóstol Pablo pues nos viene exhortando y en ese momento exhortaba a la iglesia de Tesalónica sobre la importancia de estar preparados. Primero, y esa preparación consistía en estar vigilantes porque el día y la hora no lo sabíamos. De tal manera que preparados como si se fuera a demorar, pero listos como si fuera mañana. Eso podría ser un buen resumen de esto. Lo otro es que ya nos empieza a hablar de los sucesos que van a venir. Y el primer suceso es la segunda venida del Señor. De tal manera que la segunda venida del Señor está enmarcada dentro de varios eventos. Uno de ellos es que viene como ladrón en la noche, es decir, el día y la hora no la sabemos. Sin embargo, pues eso va a quedar enmarcado dentro de esa actitud de vigilancia que cada uno de nosotros debe obtener, porque no sabemos exactamente el día y la hora y eso implica que nosotros todos los días estemos como las vírgenes, que había vírgenes necias y vírgenes prudentes. Entonces nosotros debemos ser como las vírgenes prudentes, estar velando y orando. Ese es otro punto fundamental que hemos aprendido acá. Lo segundo es que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica en el sentido de que la segunda venida del Señor es inminente, que no deberían entristecerse las personas que habían muerto, incluso mártires y demás, que habían muerto siguiendo la fe de Jesucristo, porque eso no quedaría en vano, porque Él en su segunda venida, pues vendría lo que se conoce como el rapto de la iglesia, y en ese rapto de la iglesia, pues primero resucitarán y se irán con el Señor en el aire a reunirse con Él los muertos en Cristo. Y luego habla también Tesalonicenses de que después los que hayamos quedado vivos y que los sigamos, pues también seremos transformados y seremos arrebatados de tal manera que nos uniremos junto con el Señor en el aire, en las nubes. Esto es un mensaje muy esperanzador, de tal manera que este mensaje esperanzador nos ubica dentro de ese acontecimiento. ¿Qué más va a suceder? Después de esto, sencillamente, el Señor, luego viene el evento del milenio, en donde viene el Señor con esa iglesia que fue arrebatada, viene a la tierra a reinar 1000 años en el Monte de los Olivos. De tal manera que otra característica de este tiempo es que Satanás será atado. Entonces, en ese momento, por 1000 años, Satanás será atado. Luego, dentro de la perspectiva de lo que la palabra nos muestra, pues después de ese milenio, pues vienen unos eventos donde el diablo vuelve otra vez a ser desatado y entonces ya nos vamos enfilando hacia la escatología final, que es que vendrá después el juicio y después del juicio entonces es donde podemos esperar los eventos de nueva tierra y nuevos cielos. Muy bien, este es un resumen rápido y panorámico para que ustedes, estimados oyentes, se ubiquen, porque de todas maneras, de todo lo que vamos viendo, pues debe quedar como el argumento completo de lo que va a pasar. De tal manera que podemos decir que uno de los elementos, aparte de este panorama que miramos, es que entre aquellos de la iglesia de Tesalónica que aceptaron el Evangelio, no solo habían judíos, por ejemplo, había un judío muy famoso que era Aristarco, sino también había griegos devotos, es decir, había gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga,
pero que no se querían dejar circuncidar. Y ese miedo a la circuncisión hizo que muchos de ellos nunca llegaran a convertirse completamente al judaísmo. De tal manera que esta situación es muy interesante porque nos pone en contexto. Además, es muy bueno ver que en esa iglesia de Tesalónica había un número considerable de mujeres prominentes de la ciudad que evidentemente respondieron al mensaje de Pablo. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica pues llegó a ser ampliamente conocida. Y podemos decir que por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos pudo enviar ayuda financiera a Pablo mientras éste estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongó por varias semanas. Entonces ahí podemos dejar este pequeño marco introductorio para darle la palabra a nuestro panelista Ever Castro. Bienvenido, Ever. Enrique, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, y muy contentos de ya ir avanzando en el libro y ya pronto terminaremos. Sí, Esto es un aporte muy fuerte para nuestras vidas, ¿no es cierto? sí, claro, Enrique, vea que este libro, el autor nos hace ver muchas cosas que quizás estaban ahí y nosotros no les estábamos como poniendo mucho cuidado, pero, pero de lo que veíamos en el capítulo anterior, y referente a la venida del Señor y a cómo vamos a ser llevados con Él y a cómo vamos a estar con Él, que son los interrogantes. Sobre eso hay mucho temor y mucha angustia, pero creo más que ese temor está infundado en el sentido de que no sabemos para dónde vamos y qué va a pasar con lo que está aquí. Entonces, ahí hay mucha tela de dónde cortar en ese sentido, porque pues el Señor nos dice que nosotros principalmente nos debemos estar preocupados por las cosas de arriba y no por las cosas de este mundo. Desafortunadamente, el ser humano, por su naturaleza material y carnal, que todavía es lo que nos sujeta a este mundo, desafortunadamente, pues no nos deja ver más allá y entender lo que el Señor quiere y en qué momento se irá a dar aquella u otra situación. Lo cierto es que el libro sí nos deja ver muy claro cómo será primero cortada la cizaña, y eso hay que tenerlo en cuenta como lo veíamos en el programa anterior, y es que esos puntos hay que tenerlos en cuenta frente a esta preparación para la venida de los últimos tiempos, como lo habla Apocalipsis y como nos lo plantea el libro. Entonces, yo creo que el autor, aquí hay muchas cosas de donde reflexionar, Enrique, y como ustedes lo hicieron en el programa anterior, hay muchas cosas en qué pensar y en qué reflexionar, pero sobre todo yo creo que hay que pensar es en la vida en Cristo si la estamos llevando conforme a su palabra. Para mí eso es lo radical y lo fundamental. Finalmente el Señor que no, dice que no nos preocupemos por lo que ha de pasar, que nadie lo sabe, ni el momento ni la hora. Pero como lo decía Gladys en el programa anterior, también no va a ser una cosa que el Señor no nos deje ver. El Señor nos va a mandar señales y yo creo que esas señales están llegando. Entonces hay cosas muy interesantes de las que se pueden rescatar de todo este último capítulo y este que estamos entrando a ver, y es que lo que tenemos que enfocarnos finalmente es en cómo está nuestra vida, cómo estamos frente al pecado, cómo estamos frente a las situaciones que estamos viendo y haciendo con el Señor, cómo estamos llevando nuestra vida y por qué camino la estamos encaminando. Porque acuérdense que el autor nos hablaba finalizando el capítulo de la iniquidad. La iniquidad es un pecado, aquellos que nosotros no queremos reconocer, que vivimos con él, nos amañamos con ellos, creemos que eso es el diario vivir, creemos que eso está bien, porque la gente no nos está colocando quizás el dedo en la llaga para decirnos, mire, esto está haciendo mal, pero nosotros sabemos en el corazón que no estamos haciendo las cosas conforme a Dios. Entonces hay que reflexionar sobre eso. A mí se me hace muy importante aquellas formas en que la gente quiere maquillar el pecado y ya no lo llama pecado. Fíjese que la palabra nos habla en muchas ocasiones de que la gente está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y aquí hay muchísimos ejemplos de eso. Con esta nueva normalidad que entramos ahora y con esta nueva tendencias de que ya no hay una verdad absoluta y que la verdad la podemos maquillar, entonces el ser humano está cayendo en aceptar cosas que no están de la mano con el Señor, que no están de la mano con la palabra de Dios, y entonces estamos acomodando la Biblia y los versículos a nuestra conveniencia. Y eso es lo que nos hace ver el autor, y eso me parece muy interesante, y sobre eso me gustaría que recalcáramos un poquito. No sé usted qué piensa, Enrique. Pues sí, esa exhortación tuya es muy válida, Ever, y realmente eso suele suceder en nuestro tiempo. Pero yo creo que
A base de estas recomendaciones caemos nuevamente en cuenta y volvemos a retomar lo que es la verdadera perspectiva. Evidentemente lo que tú dices está enmarcado dentro de lo que el apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Tesalónica. Hay que estar preparados y esa preparación indica que recordar que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. O sea que esto verdaderamente implica una iglesia santa. De tal manera que esa iglesia santa en un momento dado es clave entenderlo y que hemos dicho en multitud de ocasiones que esa santidad en nuestras fuerzas no es posible, sino que es un proceso en donde las fuerzas de Dios ayudan a que esto se logre. Entonces, de tal manera que esto, sin duda, es tan importante entenderlo que podemos decir que no hay que herniarnos, sino simplemente utilizar la fe, sintonizarnos con la palabra y el Señor va ayudando a nuestra fuerza humana a permanecer en esa intención. Recordemos, Ever, que el Señor pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces Él es el que pone ese sentir y ese sentir lo avala con sus fuerzas y entonces el proceso es más fácil. ¿No te parece? Sí, total, Enrique, así es. Desafortunadamente el mundo nos arrastra, ¿no? El mundo nos lleva y no nos deja a veces reflexionar o nos aparta de todo lo que hemos conocido a través de la palabra de Dios. Entonces ahí está quizás el quid del asunto y es mantenernos firmes. Por eso Pablo reargullía a la iglesia de Tesalónica con las enseñanzas que ya les había dejado y por eso mandó a cuestionarlos cómo estaban, qué estaban haciendo, para dónde iban, porque él quería que se mantuvieran en esa limpieza y en esa firmeza y que no perdieran la conexión que él les había dejado a través de la palabra y las recomendaciones que Pablo les había hecho. Entonces, me parece eso tan importante y tan interesante el mantenernos en esa limpieza, en mantenernos en santidad, como lo habla el autor, a cuando leíamos en capítulos anteriores de la santidad, y en apartarnos de cualquier iniquidad. O sea, tenemos que tener claro e identificar que no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Cualquier cosa que se haga que no esté conforme a la voluntad del Señor, cualquier cosa que hagamos, por más escondida que la mantengamos, por más en reserva, el Señor nos está viendo, el Señor sabe qué hay en nuestro corazón, con qué intención caminamos y hacia dónde vamos. Entonces es tan importante lo que dice aquí el autor sobre la iniquidad. Eso se me hace muy relevante porque ahí es el punto de conexión exacta con el Señor. No necesita hacer lo que dice Enrique, no se necesita hacer mayores esfuerzos ni nada, es tener identidad en Cristo, y la identidad en Cristo no se logra sino buscándolo a través de su palabra. No se necesita a que hagamos sacrificios, ni que nos vayamos de rodillas, ni no. Creo que Gladys, y lo ha dicho en innumerables ocasiones aquí, hay que tener esa verdadera identidad con Cristo y no perderla por nada del mundo. Y para eso tenemos que estar en limpieza, en santidad, hacer las cosas para agradar al Señor, ser justos en cada acto. Entonces, y buscar todos los días y buscar no perder ese contacto. No sé, Gladys, ¿qué nos quieres aportar ahí? Pues es que yo estoy maravillada de ver cómo creció esa iglesia de Tesalónica al punto que Pablo da semejante noticia pues ya de los tiempos finales y les entra a hablar de un tema que para toda la cristiandad durante todos los siglos ha sido un tema complejo, saber cómo se van a presentar los últimos eventos de la era cristiana, cómo va a suceder todo esto, cómo se van a producir y les da una información que detallada de cómo van a ser estos últimos eventos, de lo del arrebatamiento, de la venida, de la ira del Señor, de los últimos tiempos, y casi nada que confluye con todas las escrituras de la Biblia, donde nos va a enseñar todo lo que ustedes estaban hablando ahorita, a qué esperanzas que somos llamados, cuál va a ser ese final de la era y por qué tenemos que estar preparados y dónde cabe esa santidad que Dios nos ha propuesto y para qué. O sea, no todo es simplemente ustedes pórtense, sean, sino que Dios nos llama a nosotros a algo tan profundo y aquí en Tesalonicenses viene toda esa información tan grande y tan hermosa y que Dios nos dé sabiduría, porque primero que todo hay que tener un corazón como abierto, limpio, expectante de todas estas cosas para recibirlo.
Muy bien, interesante ese comentario porque esa expectación era la que hablábamos contigo, Ever, de que es la que nos vuelve a recordar que nosotros no somos residentes de este mundo, somos peregrinos de este mundo. Estamos de paso, realmente esto es muy importante entenderlo. Y como estamos de paso, pues quiere decir que debemos prepararnos para nuestra proyección, que es vida eterna. Entonces, esto es tan importante que muchas veces pasamos ligeramente por esto. De modo que esta parte me parece crucial en la que tú dices de exhortar a las personas y entenderlos. A mí me gusta mucho meterme en la parte histórica y por ejemplo, yo miraba que la ciudad de Tesalónica recibió su nombre por un rey macedonio que era el nombre de su hermana a finales del siglo XIV antes de Cristo. La ciudad de Tesalónica era capital del distrito de la provincia romana de Macedonia. Ese era un puerto, imaginemos un puerto de mucho volumen de actividades. Estaba localizada junto a la famosa Vía Ignacia, que era una importante ruta militar que se extendía desde el lado occidental de la costa balcánica hasta lo que conocemos hoy como Estambul. Imagínate la importancia de esto y encontrar pues dentro de este panorama, por un lado, los cristianos. ¿Quiénes eran esos cristianos que entre comillas llamamos cristianos? Porque como vamos a ver más adelante, el origen de la palabra cristiano nace de la iglesia de Antioquía de Pisidia, que empezaron a criticar y como en forma muy irónica, es que esos cristianos se referían al movimiento de la iglesia de Antioquía de Pisidia, y entonces eran hermanos trabajadores, eran gente sencilla, era gente que era constante en la obra, eran imitadores de Cristo y absolutamente fans de Pablo, de tal manera que es bueno también recordar este ambiente porque el tema central de esta carta, sin duda, como lo hemos venido hablando aquí, tiene que ver con la trascendental segunda venida del Señor Jesucristo. Y que, por ejemplo, si vamos a hablar del propósito que tenía directamente Pablo con estos tesalonicenses, era animarlos, era defender su conducta porque hablaban mal de ellos. Muchas veces sucede como hoy en día, ¿no? Digamos, la gente que trata de ser irreprensible, la gente que quiere imitar al Señor, pues es objeto de burlas, pero eso es, digamos, ha sido por toda la historia, ¿no? Gladysita, ¿tú qué opinas de esto? Por favor, abre tu micrófono desde el computador. Jesucristo nos ha dicho con toda claridad, mi reino no es de este mundo. Entonces, si nosotros decidimos continuar y seguir al reino de Dios, pues definitivamente vamos a chocar. Y Dios habla de una manera tan clara de cómo es el reino de Él y cuál es esa fidelidad que debemos tener hacia ese reino. Porque también habla en alguna parte de la Biblia que los que no adoraron la bestia, ni sus ídolos, ni nada de eso. Y en cierto modo, fíjense que cuando uno no está adorando directamente a Dios, como respetándolo, valorando su palabra, aceptando todo su gobierno sobre nuestra vida, entregados a Él. Y claro, eso no se necesita que seamos los seres perfectos, ya ultra raros, sino sencillamente con un corazón limpio, puro, que quiera seguirle, que se sostenga en Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Se está en otro ámbito también, digamos, donde se está la persona adorando las cosas de este mundo. ¿Cuáles son? Es que antiguamente decían, uy, es que adoraban el sol, la luna y las estrellas. Yo decía, pero ¿cómo podían hacer eso tan tonto? Pero realmente hoy se adora el dinero, se adoran los placeres de esta vida, se adoran tantas cosas, gente que ya prácticamente se parece a lo que adora,
que está completamente como satanizada, adorando casi que directamente al demonio. Inclusive hay iglesias demoníacas, hay iglesias del demonio, de Lucifer. Entonces, hay en una forma tan grave como esa, como en formas más livianas, hay formas de no adorar a Dios, de no servirle, de que cuando usted le hablan de Jesucristo y todo, usted le da pena. Y de pronto usted no es capaz de decir exactamente cuál es el objeto de su fe y usted cómo la mantiene, sino que de alguna manera quiere agradar al mundo, quiere agradar a Dios, quiere como estar entre los dos sitios. Y definitivamente vuelvo y recuerdo la palabra de aquella chica que decía, tengo tanto del mundo que no puedo amar a Dios, y tengo tanto de Dios que no puedo amar el mundo. Y en esa situación se la pasan muchísimas personas donde creen que están, digamos, en el cristianismo que Enrique decía ahorita y que por el cual se levanta uno muchísimos problemas, y realmente están es como tratando de estar entre dos corrientes. Y Dios ha sido tan claro que Él dice que uno no le puede servir a dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro, y eso siempre ha sido así. Uno no tiene corazón para dos cosas. Fíjense, por ejemplo, cuando uno ha estado enamorado, casado, uno no tiene corazón para otra persona, uno no tiene corazón para dobles ideas ni dobles valores. Entonces, el hecho de vincularme ya directamente, mi fe es Dios, mi creencia está en Él, creo la palabra que Él me dice y voy para donde Él me dicta que iré. Y me gusta eso que estamos hablando aquí de Primera de Tesalonicenses, porque ni más ni menos que siento yo como si Pablo les hubiera soltado la bomba entera, porque les dice, ¿para dónde vamos? ¿Cómo será ese final de los tiempos? Cosas que para nosotros hoy son complejas y en ese momento se las dijo con una claridad, y que hoy las vamos a revisar y son muy emocionantes. Por ejemplo, Ever, yo te preguntaría, ¿tú qué aprendiste cuando oías de la escatología y de el arrebatamiento del Señor? ¿A ti qué te enseñaron? Porque es bueno cotejar esto con lo que estamos aprendiendo hoy. Pues Enrique, uno viene con una formación o con algo que muchos no profundizan en esto, muchas iglesias y muchas partes de la escatología no profundizan en estos temas, pero lo que uno sí pudo entender es que el Señor va a venir a llevarse su pueblo, lo va a venir a arrebatar. Se habla por eso precisamente del arrebatamiento, que va a estar uno bueno y uno malo, un cristiano y uno que no es cristiano, y el Señor va a venir por su pueblo, lo va a llevar. Cuando uno empieza a reflexionar sobre los capítulos y sobre lo que el autor de este libro nos deja ver, uno dice, oiga, las cosas no van así. Y sobre todo cuando el Señor ha dicho en su palabra que primero viene por la cizaña, Él va a cortar primero la cizaña. Todas estas cosas a uno lo hacen reflexionar, pero sí el sentido era de que teníamos que estar muy limpios, muy preparados, porque nadie sabía la hora y el momento que el Señor nos iba a llevar, que venía el rapto. Hay una cosa de raíz, y es que no podemos perder de vista que lo más importante no es el cómo ni el cuándo ni para dónde nos vamos a ir, sino que tenemos que estar preparados, porque la venida puede ser hoy mismo, señores. Hoy mismo puede venir el Señor por nosotros y tenemos que estar preparados. Y para mí eso es lo más importante, es que nosotros no perdamos de vista estar todos los días preparados como si fuera el último día. Eso es lo más importante, porque como lo estaba también diciendo eh, Gladys, hay tanto engaño hoy en día, hay mírese cómo yo recuerdo mucho esta palabra que me llamaba mucho la atención cuando el Señor nos arguye, que nos dice que vendrán en el nombre de Él personas a hablar por su nombre y nos van a engañar. Y mire que Mateo 24:4 dice lo mismo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo creo que esta parte y todos los versículos que se relacionan con esto es el cuestionamiento, y es lo que tenemos que estar hoy con los oídos muy despiertos. El autor nos habla de que debemos de estar despiertos espiritualmente, y estar despiertos espiritualmente no es estar con los ojos, no, es estar con los oídos y con el corazón dispuestos a escuchar el mensaje del Señor. Pero si nosotros no buscamos al Señor, pues no lo vamos a escuchar. Si nosotros no le oramos, lo buscamos y esperamos en Él y descansamos en Él, pues fácilmente nos van a engañar, como dice Mateo 24:4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cualquier voz
que llega por ahí del mundo nos va a embobar y nos va a llevar tras falsas doctrinas y a tratar de engañarnos. Nosotros tenemos que estar con el Señor en todo momento, buscándolo para que no empecemos a manejar una doble doctrina, una doctrina apartada de la verdad del Señor, que es la que se encuentra en cualquier parte, hoy en día encontramos muchos predicadores, entre comillas, predicadores, que están maltratando, manoseando la palabra del Señor y engañando. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, tenemos que no apartarnos de la palabra de Dios. Y a eso nos ha invitado el autor desde que lo conocemos y en los libros que hemos analizado, siempre él nos lleva la palabra de Dios, siempre él nos cita la palabra de Dios, siempre él nos dice, oiga, busquen, escudriñen a ver el Señor, ¿qué le quiere decir a usted? A mí me puede decir una cosa y yo quizás lo lleve por el camino que el Señor no quiere. El que tiene que escuchar el mensaje directo del Señor, pero si no lo buscamos, no lo vamos a escuchar. Sí, muy bien. Yo te hacía la pregunta, ya te doy la palabra, Grancita. Yo te hacía la pregunta era porque ciertamente tenemos que validar lo que nos han dicho con respecto a lo que dice la palabra en profundidad. Entonces, por ejemplo, el primer elemento es que a mí me habían enseñado que yo me iba a ser arrebatado si seguía al Señor, y sencillamente ese arrebatamiento que yo tenía me libraba de la gran tribulación. Eso es una de las cosas que debemos aclarar que no es así. Entonces, Gladysita, a mí me gustaría que tú aclararas eso porque por muchos años dijimos, no, yo ya me hice la oración del creyente, yo ya me entregué al Señor, entonces, por un lado, yo ya soy salvo y por otra, yo garantizo mi tiquete de que viene el anticristo y yo ya voy a estar lejos. Entonces, es bueno hablar de eso. Sí, y eso es muy importante, porque cuando nosotros llegamos al cristianismo, la idea no era de una iglesia triunfante, guerrera, que sabía, conocía sus derechos y sus deberes y que iba a pisar duro, que iba a ser conocida hasta en el puro infierno por el poder que tenía de sacar personas de Satanás, de llevarlas a Cristo. No era ese tipo de iglesia que nos pintaron, sino una iglesia como un poquito débil, que Dios me va a evitar a mí la gran tribulación, me va a sacar antes de que esas cosas terribles sucedan. Era como una iglesia un poquito pobrecita, pero lo cierto es que la iglesia de Dios es poderosa contra toda fuerza del enemigo, y eso no lo tomaban en cuenta cuando nos enseñaron que en el final de todo este tiempo iba a suceder algo en que iban a haber unos hechos tan tremendos que iba a ser muy complicada la vida, y de tal manera que nosotros íbamos a salir antes de eso, que nos iban a arrebatar y no íbamos a pasar por la gran tribulación. Y ese arrebatamiento, por supuesto, pues sería secreto porque no tenía que ver con el final de los tiempos, porque se van a dar hechos en donde Cristo va a recibir a los que fueron muertos en él y van a venir primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y nos encontraremos. Pero eso no podía coincidir así porque no eran las mismas épocas. Entonces, de manera que para evitar que los hijos de Dios sufriéramos, nos iban a llevar. Entonces era más o menos lo que Martín se refiere a un arrebatamiento como secreto, cuando en la palabra dice que con voz de trompeta y va a ser algo muy conocido, algo muy fuerte que va a suceder en el momento en que el Señor regrese de nuevo a la tierra. Entonces, pero en ese momento pensar en la gran tribulación era como decir, bueno, Dios mío, pero si la aguantaremos, pero terrible, y si nos volvemos cristianos y lo que decían en ese tiempo era, y los que confiesen a Dios pues van a tener el odio mundial y los van a acabar a tricitos. Pero lo que está hablando la Biblia es una cosa completamente diferente. ¿En qué sentido? Que nosotros estamos fortalecidos en el Señor. El Señor, si bien nos guarda y cuida de nosotros podemos tener la paz de estar en Él, en sus propósitos, y no vamos a estar ocupados como corriendo que no nos pase nada malo, sino que vamos a estar ocupados en los negocios del Señor. Primero que todo, en estar limpios, capacitados para que Él pueda usarnos en esta hora, porque también hay muchas
profecías de la Biblia donde hablan que en este tiempo la palabra va a ser tan clara que no va a ser necesario que cada uno instruya a su compañero, sino que tendrá la claridad del Señor. El Señor hablará muy claro para este tiempo. Entonces, nosotros estaremos tan pendientes de todo esto en el Señor, de su palabra, del cumplimiento de los hechos, como para pensar en estar, no, a mí que no me toquen, que no me toque sufrir, que si yo vivo cristiana voy a levantarme 20 enemigos, que no, es otra onda completamente diferente. Y agradezco a Dios de que nos hayan abierto los ojos, porque Cristo es poder y nosotros tenemos el poder de Dios en este tiempo. Y no nos vamos a inventar problemas ni nos vamos a ir a guerrear contra lo que no nos está mandando el Señor, pero sí nos va a dar el poder de vivir esta época de dificultad. De hecho, la estamos viviendo, pero como dice Dios, no teman lo que los demás están temiendo, sea Dios vuestro temor y vuestro miedo. O sea, nuestro temor es en agradar a Dios, en tener una vida digna de la que Él se sienta complacido con nosotros, de que oigamos su voz, porque es importantísimo en este tiempo y siempre lo ha sido, para hacer su voluntad en todo tiempo, para hablar con el que toca, para callar cuando toca, para hacer la voluntad de Él para esta hora de dificultad. Pero lo cierto es que no nos van a sacar antes de tiempo de todo esto, no vamos a ser como los débiles protegidos, sino que vamos a ser fuertes en el Señor para la hora que viene, que es la hora para el regreso también de Él. Sí, entonces hay una gran diferencia en que en el momento de la gran tribulación nosotros estamos mirando hacia arriba y no como se decía antes, que en el momento de la gran tribulación estábamos arriba mirando hacia abajo. Esto es muy importante entenderlo de esta manera, ¿no? Porque la perspectiva cambia totalmente. Entonces, por ejemplo, eso vale la pena recalcarlo. Yo no sé, Ever, qué otro elemento de los que te habían compartido a ti, por ejemplo, puede haber cambiado con esta percepción que ha tenido el análisis que hace Martín Stendhal en este libro. Pues a mí también me llama mucho la atención cuando Martín habla de esa muerte en Cristo, ¿sí me entiende? Y es que nosotros, yo creo que el Señor ya está desde este momento escogiendo su pueblo. En este momento nosotros ya podemos decir que estamos escogidos por el Señor. Tenemos que mantenernos, obviamente, pero nosotros, yo considero que el pueblo ya ha sido escogido. Entonces, esa es otra perspectiva de la que nosotros no nos podemos esperar al último momento para decir, no, yo ya en este momento me entrego al Señor porque ahora sí va a venir. No, nosotros, si somos ya hijos del Señor, lo hemos aceptado en nuestro corazón, como lo dice su palabra, vivimos para Él, como dice Juan, dice primera de Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo. Entonces, aquellos que no han confesado a Cristo, que no lo aceptan como su Señor y Salvador, sino que por el contrario, entonces están haciendo cosas para agradar al enemigo. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso, y en esta primera de Juan, mire lo que dice tan interesante. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean que esta primera de Juan trae muchas cositas interesantes que nos sirven para entender cuál es el propósito del Señor y por qué tenemos que estar preparados en cada momento, porque esa venida del Señor y ese encuentro con Él tiene unos requisitos, no es simplemente que nosotros estemos alabándolo al Señor y buscándolo, sino que hay que vivir conforme a la voluntad de Él y estar preparados. Esa preparación es una preparación diaria, es una preparación de, si bien es cierto, aceptar al Señor, vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces hay que ser esa luz que el Señor quiere y hay que tener comunión con nuestros hermanos, con el prójimo. Se nos debe notar verdaderamente que nosotros somos hijos del Señor y no solamente hablar de Él, pero no estar dispuestos al servicio, no estar dispuestos a amar, a perdonar, a hacer actos de justicia. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado ciertas cosas y queremos tomar la palabra a nuestra conveniencia, pues hombre, no estamos siendo preparados. Pero yo creo que lo más importante es entender cuál es esa muerte en Cristo. Y para llegar a esa muerte en Cristo, repito, hay que tener esa limpieza y entender qué es lo que el Señor quiere cambiar en nuestra vida, sacar todo aquel pecado que no está de acuerdo con el Señor y todo lo que se llama pecado.
no es agradable al Señor. Por pequeño que sea, todo eso no es agradable al Señor. Entonces tenemos que entender eso y sacarlo de nosotros. Tenemos que buscar aquello que está escondido como pequeñas zorras haciéndonos daño y sacar eso para que el Señor verdaderamente entremos en esa comunión con el Señor y estemos y andemos en esa luz que nos habla allí Primera de Juan 1:7. Yo quisiera invitarles a retomar Segunda de Tesalonicenses, versículo 4, digamos, 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Entonces yo creo que aquí es un marco muy importante de lo que decía Eber, de lo que es, cuál debe ser nuestro comportamiento en el entretanto, ¿no? Entonces aquí nos habla mucho de que el único elemento que nos permite gloriarnos de las iglesias es la paciencia, es la fe. ¿En qué momento se avala por parte del Señor estos atributos? Pues en el momento de las persecuciones, en el momento de las tribulaciones. Entonces este puede ser un elemento fundamental para entender de qué manera entonces podemos vivir, ¿no, Gladys? Se fue Gladysita. Es que yo veo esto como cuando yo veo todo esto como al final de los tiempos, como cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, que durante todo el año tenía para aprender y uno iba básicamente a eso, a hacer cosas provechosas, a aprender. Por eso se esforzaban los papás para que uno tuviera oportunidad de ir, que no solamente les costaba la pensión, más la comida, más todo, la mamá se sacrificaba todo para que el muchachito fuera a aprender. Y al final del año uno veía a muchos que habían sido completamente indisciplinados, desaplicados y todo, y ahí estaban como en la angustia. Ay, voy a llevar un soplete porque no tengo ni idea, y a esta hora yo no me alcanzo a aprender todo porque no tengo la dimensión de lo que fue la materia, ¿no? Terrible. Y yo pienso que parece un poquito también a lo que va a pasar, porque Dios va a venir pronto ya a limpiar la casa, ya va a ver cómo fue que se manejó todo este negocio, qué pasó. Y en Primera de Pedro 4 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Imagínense eso. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de los que no obedecen? Porque los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas a Dios. Dice, como a fiel creador haciendo el bien. O sea, si nosotros sabemos que viene un juicio del Señor, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde está esa dificultad? Es el quehacer diario. Dios dijo, en la vida tendréis aflicción. Y hay dolores de dolores en la vida que uno soporta unos como con mayor facilidad que otros. Y hay Bueno, no se te oye, querida Gladys. Se le fue el sonido. Ahora sí, otra vez. Ahora sí volvió. Era muy linda, pero... Oh, ¿me perdí? No, tú no, el sonido. Pero no, yo estoy bien. Vuelve a repetir. Bueno, que hay pruebas que el hombre puede soportar según el nivel de fe que tenga y las aceptan, pero hay pruebas que si no están muy depositados en Dios pueden fallar. Hay personas que yo he conocido por esta época, he sabido pues, que ante dolores muy grandes, como como el caso de que se le murió un hijo o algo, no pudieron seguir viviendo. Les fue mucho más grande que aceptar ese dolor en sus vidas y han sucedido cosas terribles. Muchos se han suicidado porque no lo aguantan. Entonces, si el justo con dificultad se salva, tiene que estar justificado por Dios, ser hallado en Él y todos los días de su vida estar depositado en Él para vivir la vida, porque no es fácil.
No es fácil y a muchas personas de verdad les ha tocado muy, muy duro y según el nivel de fe han podido salir adelante. Dice, ¿cómo será el caso para los desobedientes y los incrédulos? Dice, pero dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, necesariamente, ¿por dónde va a comenzar? Y ha comenzado por los que proclamamos su mensaje y tenemos que ser completamente rectos y vivir conforme a los parámetros que hemos aprendido y que estamos enseñando. Y eso es algo que a veces se ha olvidado por estar en los corre-corres y que se devuelve el evangelio tal vez como un negocio, en el sentido de que hay metas, procedimientos, planes, programas, proyectos, y se va como perdiendo la esencia del verdadero evangelio de Dios, que es en sencillez, santidad y limpieza. Hay una parte importante también que trae segunda de Tesalonicenses 2, versículo Sí, 3, que dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrán sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces fíjense que aquí también el Señor nos está alertando. Estos hechos sucederán cuando venga la apostasía. ¿Qué es apostasía para la iglesia del Señor? Pues apostasía es lo que estamos ya viviendo. Cuando, por ejemplo, vemos que ya todo la doctrina del Evangelio del Señor Jesús se está tergiversando, la gente está viviendo al revés de lo que dice la palabra, cuando vemos que las cortes de los grandes países están siendo muy proclives al aborto, están siendo muy proclives a que este aborto sea un sistema de planificación natal, cuando estamos viendo que se está dando el uso contranatural de lo que Dios diseñó y que pues este mundo realmente ha perdido valores humanos, que por ejemplo el abuso infantil está creciendo, pues yo creo que sin duda estos son elementos de una gran apostasía, de tal manera que yo creo que por eso es que esta apostasía que estamos viendo es la que nos permite decir que realmente está cerca el momento. ¿No te parece, Ever? sí, desafortunadamente estamos viendo cosas supremamente angustiantes y supremamente preocupantes para el pueblo cristiano, porque vemos cómo la gente está cambiando el orden divino y el orden que Dios nos puso en la escritura, y están amañando y están haciendo malas interpretaciones y están acomodando la palabra, como lo decíamos ahora. Pero me llamaba mucho la atención lo que Gladys decía respecto de la fe y la madurez, porque uno entiende que hay personas que viven situaciones muy difíciles y que a veces no son posibles confrontarlas, pero uno se confronta también cuando ve gente cristiana que ama, que alaba al Señor, que tiene fe, y cuando tienen situaciones difíciles a veces les cuesta muchísimo sobreponerlos. Obviamente no todo el mundo asume las cosas de la misma manera, es muy difícil, pero sí hay que tener una madurez y esa fe en la medida, como lo estaba diciendo Gladys, ahí es cuando el Señor verdaderamente nos pone esas pruebas para que nosotros salgamos en victoria, pero no salimos en victoria si no estamos con Él. Si cuando tenemos una dificultad y cuando tenemos en una situación difícil dejamos al lado al Señor y queremos resolver en nuestras propias fuerzas, pues no lo vamos a lograr. Tenemos que tener al Señor no solamente cuando estemos bien, cuando estemos en bienestar, cuando estemos en salud, cuando tengamos tiempo para buscarlo, sino aquellos momentos duros, de angustia, de situaciones difíciles con un hijo, con un familiar, en el trabajo, en las relaciones como pareja. Ahí es cuando más necesitamos de la ayuda del Señor, ahí es cuando más tenemos que avivar nuestra fe y esperar en Él, porque Él siempre tiene una salida y una salida buena. Cristo no se equivoca en ninguna de las situaciones que nos presenta. Él sabe por qué y para qué. Entonces necesitamos es tener este grado de madurez que solo se alcanza a través de la palabra. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros vivir y no dejarnos engañar. Por eso es que lo que decía ahorita en lo que estamos hablando ahorita de Pablo y de esta madurez y de lo que Pablo cómo reargullía a su iglesia tesalónica y cómo se preocupaba por ella, porque no quería que se dejara desviar. Entonces a mí eso se me hace, ni que se dejara engañar
por falsas doctrinas o por falsas ideas del mundo, o de que el trabajo era primero, o de que las cosas materiales eran primero, que hoy en día se ve hoy en día lo mismo. Entonces, desafortunadamente, nosotros nos dejamos llevar por falsas doctrinas, aquellos que estamos siguiendo al Señor, pero lo seguimos con una idea errada, lo seguimos siguiendo hombres y no siguiendo a Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a seguir a hombres y no seguimos a Cristo, pues obviamente nos vamos a ir por una doctrina equivocada, que aparentemente puede decir que somos cristianos y que lo estamos buscando, pero lo estamos buscando de manera errada. Entonces hay que reargullirnos, hay que preguntarnos todos los días, hay que indagar todos los días para nosotros volver al centro y volver a la palabra y tener esa estatura y esa madurez en la fe para poder enfrentar los problemas que se nos van a presentar, porque se nos van a presentar. No es que porque ya dijimos somos cristianos, recibimos al Señor, hicimos la oración de fe, no vamos a tener problemas. No, señores, estamos equivocados. Hay que afrontar los problemas porque el Señor nos llama a prueba y esos problemas nos llevan a la madurez, como lo hemos dicho en reiterados programas aquí. Entonces necesitamos enfrentarnos, pero de la mano de Cristo. Ahí es donde el Señor nos quiere ver parados, sólidos, con esa fe que proclamamos. Yo no sé, yo quisiera aprovechar la circunstancia de que tú eres un jurista destacado, de cómo percibes tú la direccionalidad que están dando las cortes en todo el mundo a todo esto que tiene que ver con los valores humanos. No sé qué percepción tengas tú y tus colegas sobre esto. No, pues la perfección, lo que yo estoy percibiendo es que desafortunadamente viene una línea, una oleada de las altas cortes a nivel internacional por muchos países en que ya están cambiando los valores éticos y morales que nos dejó la palabra de Dios, están sacando de sus principios fundamentales en cada constitución de cada país lo que es la vida y el ser como tal. Y están adoptando una corriente del aborto, justificándolo con otras cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios y están desconociendo o dejando de lado lo que es la vida como tal. Acuérdese que la concepción de la vida como tal está desde el primer momento en que se concibe ese embrión. Entonces, en el primer momento ya hay vida y desde ese momento está reconocida la vida. Entonces, se están atacando a un ser humano que está en el vientre de la madre y están tratando de maquillarlo y justificándolo a través de ciertas corrientes sociales y populistas por agradar al mundo, pero viendo los principios fundamentales en que está soportada del ser humano. Entonces yo creo que está tomando un camino muy errado la Corte y estos altos tribunales en diferentes partes del mundo a aceptar y adoptar el aborto como algo legal. Están dándole legalidad al aborto cuando están verdaderamente desconociendo el principio de la vida. A mí me parece eso bien delicado que se esté entrando en los países esta imposición de la Corte de adoptar el aborto como legal. Y también creo que ya están muy tímidamente, pero muy progresivamente, mirando formas de tratar de despenalizar un poco, digamos, lo que ha sido esa manipulación del abuso infantil o del abuso juvenil, como que están tratando en algunos países del norte y los países de avanzada, como son Canadá, como son Europa, de tratar de ver cómo le quitan un poquito del rigor que se le ha puesto la ley a todo lo que es el abuso con jóvenes. Creo que están tratando de reglamentar de cierta edad para arriba que no lo penalicen. Entonces, esto me parece que si eso no es apostasía, ¿qué puede ser apostasía en la disciplina? Sí, se está llegando al día en que todos toman un partido muy claro. Y yo creo que está haciendo la oportunidad como para que cada quien revele exactamente lo que hay en su corazón. Y mucha gente, uno con tristeza ve cómo acepta con tranquilidad todas estas cosas y no importa que no sean bíblicas, imagínense esto. Se está como ya definiendo el carácter de la gente. Pero hay algo que es muy claro y es que lo que está por venir tiene que generar una conmoción gigante. Todas las estructuras van a ser tocadas, todo lo que puede ser removido va a ser removido. Y dice, por ejemplo, que hay 7 trompetas, ¿verdad? Y la última habla de la resurrección de los muertos ya. Entonces,
para llegar a, y todos los eventos que sucedieron en las anteriores trompetas secuencialmente iban como sumando hasta llegar a lo último. Y lo último va a ser un momento pues tan decisivo que va a ser muy claro a los ojos de todo el mundo y va a ser algo que va a conmover a todo el mundo. Por ejemplo, toda la palabra, Apocalipsis 6 dice que los cielos serán envueltos como un libro. Isaías 51 dicen que los cielos serán deshechos como humo. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y Primera de Corintios 15, 52 dice que Jesús será revelado desde los cielos. Se pueden imaginar un momento en que Él vuelve a poner orden en esta tierra. ¿Cómo no va a ser trastocado todo el mundo conocido? Máxime que lo que ustedes están hablando es doloroso, ver cómo toda la palabra de Dios está siendo invalidada a favor de causas completamente antinormales, como la cuestión de la agenda gay, del aborto, todas las cosas que se están viendo, que ya les están viendo cada vez más natural, ¿cierto? Ya no va a ser tan grave ni la violación de niños, pues. Entonces, cuando Jesús se ha revelado desde los cielos, será tocada la trompeta. Los muertos en Cristo serán levantados y nosotros, los que quedemos, seremos transformados. ¿Cómo no va a suceder todo esto, un revolcón completo a la hora que Jesús vuelva de nuevo aquí a gobernar esta tierra que no supo vivir sin Dios? Porque Dios dio parámetros para poder vivir lo que Él nos va a enseñar cuando esté aquí viviendo en la tierra con sus santos y con todo su pueblo, un gobierno justo, que Dios desde un principio quiso manejarlo de esa manera. Cuando llamó a Moisés y les dijo, yo quiero poner un ejemplito acá de este pueblo israelita, donde caminan conmigo, yo soy su padre, ustedes son mis hijos, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Les dicto estatutos, testimonios, ustedes van a seguirlos al pie de la letra, los voy a bendecir, porque está muy ligada a la bendición, la comida, la lluvia, todo está muy ligado a la obediencia a Dios. Y cuando ustedes sean un pueblo obediente y que adoren mi nombre, que estén conmigo y que compartan conmigo sus alegrías y todo lo suyo, en ese momento todos los demás pueblos de la tierra van a decir, queremos ser como ustedes, queremos tener el Dios que ustedes tienen. Pero desde un principio el mismo pueblo desatendió, desobedeció, y hoy llegamos a un punto donde la humanidad completa está en conflicto y muchísimos, tristemente muchísimos, están no solamente desobedeciendo a Dios, sino que se tapan los oídos y dicen, no quiero saber de usted, no quiero saber lo que Dios diga, la Biblia no me interesa si es cierta o no es cierta, quiero vivir mi vida. Y ahora veo pues que eso fue una agenda muy planeada que desde hace muchos años se iba como entronizando en las mentes de las personas. Usted es un pequeño diosecito, usted no debe sufrir. El mundo está hecho para que usted goce y usted el sufrimiento no lo acepte, y para eso hay 1000 caminos para evitarlo. Entonces hoy llegamos a la hora en que el Señor va a venir por su pueblo y pues va a venir con gran voz de trompeta, con todos los sonidos, va a venir a llamar ya a cuentas todo lo que Él dejó para que tuviera una vida buena como Él había diseñado. Por eso, a ver, adelante. Tu micrófono, Ever. Me acordaba de algo de que ahora en Nueva York se adoptó de que ya no hay género, ya no se define al momento de nacer el bebé, usted ya no, si no quiere definir que sea masculino ni femenino, puede definirlo con una X. Imagínense en eso. O sea, ya uno, no, ya uno como padre le puede decir al hijo, no, yo no quiero que sea ni niño ni niña, sino que más adelante voy a ver qué tendencia tiene, entonces por ahora lo señalo con una X. Entonces, y es un certificado médico que están dando cuando el bebé nace. Entonces uno dice, ¿hasta dónde está llegando este mundo? Desconociendo nada menos ni nada más que el Señor nos hizo hombre y mujer. Desde el vientre nacemos y definimos nuestro sexo. Entonces, cuando uno desconoce esto y cuando quiere acomodar, estamos finalmente llegando a los últimos tiempos. Esto está para que el Señor venga y venga por su pueblo. Sin duda. Entonces, estamos en el ministerio de la iniquidad. Entonces, ese es el ministerio
que ya estamos viviendo y que parece inminente. Yo quiero enfatizar un poquito esto de la iniquidad, porque muchos de nosotros podemos estar pasando por alto este tiempo. Y recordemos que antes que incluso de que el Señor Jesucristo se marchase de esta tierra, anunció que volvería, pero que antes de su regreso habría un tiempo de dificultad y de extendida iniquidad, de tal manera que la sociedad se desmoronaría, vendrían alborotos, vendrían lo que se llama disturbios, de tal manera que a los humanos les iba a afectar, de tal manera que según Mateo, pues nos lo corrobora Mateo 24, 21, porque habrá una gran tribulación, la cual no hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haber. Este es otro elemento que aquí aporta, y es que una gran tribulación como la que vamos a tener que presenciar, pues no va a volver. Es como tal vez otro elemento curioso como el diluvio, ¿no? Que el Señor dijo que no iba a volver a azotar la tierra con agua. Adelante, Gladysita. Sí. Ahora, por ejemplo, acá en Mateo 13 habla del fin del siglo y dice que la cizaña será cogida en el fuego, cogida en manojos y quemada en el fuego. ¿Mm? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, todo lo contrario de lo que nos han enseñado, de que primero el pueblo de Dios no iba a pasar por esa gran tribulación, iba a ser arrebatado secretamente y para afuera, y entonces acá los malos ya se iban a desbordar en su maldad, y era cuando venía el Señor. Pero, y eso así fue como yo lo aprendí, pero me gusta muchísimo el aporte de este libro porque habla muy claro y aquí lo refuerza. Uno, no va a haber ningún arrebatamiento secreto, sino que va a ser algo con trompeta de Dios, algo que va a ser sumamente conocido. Y lo refuerza el hecho de que lo primero que se va a ir es la cizaña, o sea, todo lo que impide que las buenas personas puedan andar bien, digamos, porque están estorbando, porque son usadas por su padre el diablo. Para nadie es desconocido muchas veces que hay una personita, un niñito limpio, como lo que está diciendo Ever, que es algo demasiado duro. El pobre niño nació limpio. ¿Cómo es que le van a poner sus propios padres sexo X, porque más bien que él defina por el camino? ¿Cómo es que le dañan desde chiquito? ¿Sí? ¿Cómo es por ejemplo, nunca atendieron, nunca se les ocurrió pensar por un momento que un solo versículo de la Biblia decía, varón y hembra los creó? O sea, desconocen completamente qué piensa Dios, no me interesa. El mundo ha hablado de una cantidad de cosas y estaba como de moda esto gay, venga a ver, pongámoslo en la onda. Y dice que lo primero será recoger esa cizaña para que ese niño pequeño, hermoso que nació, que estaba limpiecito en su corazón y en sus sentimientos y que podía ser una buena persona de bien, no solamente ese bebecito, personas que están luchando hoy en día en contra de tanto ataque, porque es que el diablo conoce quiénes no son de él y está viendo a ver a qué hora les hace zancadilla, a qué hora les hace daño. Por eso muchas veces en las congregaciones se le aparecía alguna mujer ajena al pastor para dañar su reputación y para que mucha gente dijera, fíjese, estos cristianos, mire todo lo que hacen. Pero en realidad ese pastor no estaba tan agarrado a la mano de Dios y dejó pasar uno de las cáscaras que el diablo le mandó para su caída. Y toda esa cizaña, dice la palabra, en Marcos, en Lucas, en Mateo, dice que va a ser recogida en manojos y va a ser quemada al fuego. Y lo que sigue diciendo ahí es demasiado rico, como un respiro. Entonces, ¿sí? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y ahí va a ser cuando ellos se vayan, que nosotros vamos a reinar con Cristo acá en la tierra. Y por primera vez vamos a saber lo que significa un reino de justicia guiado directamente por Dios. Yo no me alcanzo a imaginar esa hermosura. Sí, muy espectacular lo que está diciendo Gladys ahí. Sigue. A mí me parece que también en Segunda de Tesalonicenses 2:10 hay una buena revelación. Y con todo engaño de iniquidad, dice, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos.
Observen aquí dos elementos. Primero, está el corazón de Dios dándonos a nosotros la posibilidad de ¿qué? Pues de conocer la verdad. Y fíjate que hay otra garantía, que el que, digamos, para ser condenado a alguien, se requiere, por dada la justicia de Dios, no creer la verdad. Ese es el requisito. Y el que no cree la verdad, necesariamente consciente en la iniquidad. Entonces aquí no hay término medio. O conocemos la verdad o estamos en mentira. Entonces a mí me parece muy importante esto de ver. Yo no sé en materia de justicia cómo están, digamos, la verdad de los testimonios de las personas, porque creo que también hasta eso ha perdido credibilidad. Hoy se compran los testigos más fácilmente, ¿no? Sí, sí, total, total. Desafortunadamente hoy la verdad es muy relativa. En este mundo, con tanto cambio, la verdad hoy es muy relativa. Lo que puede ser verdad para uno puede ser, no puede ser verdad para otro. Pero en esto del litigio y esto de los testigos, esto ve uno tanta cosa y tanta manipulación, por eso le toca ser uno muy suspicaz con esto de los testigos en todo momento. Pero desafortunadamente hoy la gente se deja comprar. Vemos todo este negocio de testigos y todo lo que están metidos nuestro expresidente y todo lo que ha pasado con este manejo de testigos y con estas pruebas y todo, donde vemos que la gente hoy en día se deja llevar por la mejor corriente. Entonces, y están dejando de lado lo que los principios éticos, los valores morales, los que nos enseñaron en casa y sobre todo estamos dejando de lado las enseñanzas de la palabra de Dios, que es andar en verdad. Y la verdad es una sola, no hay que esconderla, no hay que maquillarla. Hoy en día se busca maquillar la verdad en cualquier situación, en cualquier entorno. Yo digo lo que me conviene y oculto lo que no me conviene. Entonces, todas estas cosas nos hacen reflexionar muchísimo respecto a lo que diario a diario vemos y escuchamos y en nuestro mismo trabajo vemos situaciones y personas que buscan acomodar las cosas y no buscan llegar a la verdad. Pero hay cosas muy interesantes aquí de lo que decíamos respecto de los últimos tiempos y es que a mí también me llamó muchísimo la atención cuando entendí que primero se lleva la cizaña, como lo estaba diciendo Gladys. Para mí ese fue un cambio porque yo entendía también que íbamos a estar los dos ahí, tanto el bueno con el malo, y Cristo venía por nosotros y quedaba aquellos allá. Pero cuando uno lee la palabra y entiende que vamos a reinar con Él, y que Él se llevará primero la cizaña, ahí uno entiende que nosotros vamos a estar aquí reinando con Él un buen tiempo. Entonces hay que estar preparados para eso, hay que estar motivados para eso y esa es la gran esperanza en Cristo y eso es lo que nos motiva a vivir para Él y para tener una vida como Él quiere. Pero no solamente esa venida nos motiva, sino porque cuando estamos en Cristo nuestra vida es totalmente cambiada. Vivimos de manera más alegre, más contentos, más felices, disfrutamos las pequeñas cosas sin tener muchas cosas. No estamos preocupados por las cosas materiales, no estamos preocupados por el mañana. Sabemos que en Cristo el mañana va a ser para nosotros de alegría. Y eso es la que tenemos. Esa esperanza y esa fe no la podemos perder en ningún momento por más dificultades que tengamos. Dice Mateo aquí en 24:30, dice Mateo 24:30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Otra vez ratifica que vamos a estar mirando hacia arriba. Entonces, yo creo que nosotros que somos seguidores de Cristo, yo creo que nosotros que estamos buscando de Él todos los días, que hacemos el esfuerzo, que tenemos situaciones y pruebas difíciles, pero que estamos plantados en el Señor, tenemos fe en Él, las cosas van a ser diferentes. Eso no lo podemos perder de vista y ese es el mensaje que nos deja el libro. Hay que estar con el Señor y hay que estar plantados para Él, con actos de justicia, sacar todo pecado, estar viviendo en libertad. Todo eso lo vivimos solamente manejando y escuchando y escudriñando y revisando todo el día la palabra de Dios. Aquí en segunda de Tesalonicenses 2, 15 nos habla, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Mira qué importante es esto de retener la doctrina. Yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que esa firmeza y el aprendizaje de la doctrina solo puede operar cuando estamos en comunión con el Señor. De lo contrario, es como cuando
Los alumnos asisten a la universidad, les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Eso de estar firmes es algo que es importante y miren la importancia de retener la palabra de Dios. Pero también nos invita en el versículo 16 y nos dice, y el mismo Señor nuestro Jesús el Cristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna, la buena esperanza por gracia. Entonces la oración es permanente al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí también yo me veo que el apóstol Pablo está enseñándonos algo muy importante, y es que no solamente tengamos en cuenta la doctrina, sino que cuando veamos todo viento de doctrina, también lo sometamos a un escrutinio del Espíritu Santo. O sea que la enseñanza es bastante dinámica, me parece a mí, como para circunscribirla a solo decir que sed santos y ya, no, es que es la metodología para ser santos la que debemos entender en una forma clara, porque, por ejemplo, si uno no entiende estas llaves, yo creo que pasa por alto las cosas, ¿no es cierto? Sí. Hay algo que me parece bueno puntualizar, es lo de la iniquidad, ¿sí? Que Martín muy bien lo ha traducido como pecado no confesado. Y eso es demasiado importante porque esos guardaditos, que uno sabe como con malicia que esto no está como tan clarito, pero tampoco es tan grave. Esos guardaditos que no se confiesan como lo que son, pecados, ¿sí? Me cae gordo y le echo un mal, pero bueno, es que también pues soy humano. Y esas cositas que se van permitiendo y se van permitiendo, y es que ahora la ira me domina, pero no importa, es que también me han molestado mucho, y se justifica, pecado no confesado, porque ¿qué es lo que hay que hacer ante eso? Señor, de verdad, tú dices que yo ande en tu paz, tú dices que el amor sea el que mueva mi ser, y estas cosas no, como que no juegan contigo, perdóname y ayúdame, pero pecado no confesado va llevando a rebelión finalmente contra Dios. Entonces se empieza con poquito y se llega muy grande. Y uno debe ser como muy atento a lo que marca su corazón. Y para eso es mirarse en el espejo de la palabra todos los días. Porque si uno todos los días se está mirando y la palabra le va diciendo cómo es el amor, ahí se confronta uno, uy, tal vez yo no estoy caminando como en el perfecto amor de Dios. Porque cuando las personas empiezan a enfriar y enfriar su corazón es donde se llega finalmente hasta la apostasía. ¿Cuántas personas empiezan como en un nivel en que el problema les va creciendo, la lectura y la confianza en Dios, su tiempo con el Señor va bajando, hasta el punto que el problema domina su mente y cada que se arriman a Dios es, bueno, Señor, usted a mí no me ha arreglado el problema, yo me acerqué a usted porque vea todos los problemas que tengo y yo no veo respuesta en esto. Y finalmente se apartan del Señor. Entonces es un trabajo de a poquitos, no es que el amor se haya ido de repente, se va muriendo de a poquito a poquito. Entonces, también quería hablar de Apocalipsis 6, 14, donde habla las características de la ira del Señor. Entonces, miren esto como lo describe. Dice que el cielo se aparta como un libro envuelto. Los montes e islas serán movidos de su lugar. Y acuérdense de lo que nos ha enseñado tanto, que montes e islas, ¿no? Aquellos reinos grandes propios, las islas, aquellos como ideas particulares de un grupito que no son bíblicas, centrobíblicas. Dice, los reyes, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, los siervos, los libres, se esconderán y dirán a los montes y a las piedras, caigan sobre nosotros, escóndanos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día, ¿quién podrá estar delante de él? Respuesta, los limpios de corazón. Entonces, vuelve y juega otra vez lo del principio. Puede que pase lo que pase. ¿Quién estará tranquilo en el día de la ira del Señor? El que no tiene nada que temer. El que tiene su corazón más que puesto en el Señor y lo tiene limpio. Y fíjense que esto, como no se sabe ni la hora ni el día, toca estar bien todo el rato. Uno a veces dice, ay, pero yo he sido muy paciente y es que este esposo mío hoy sí me sacó la chispa, me voy para otro lado, no lo quiero ni ver, no le hablo, me voy peleando, me acuesto furiosa. Uno de verdad no sabe si esa noche preciso es el final del tiempo, ¿no?
o el del tiempo de todo el mundo, o le dio un infarto a uno de los dos y se acabó el asunto y quedaron peleando. Dice, ¿por qué? Si yo tantas veces perdoné, tantas veces acepté y no me disgusté, ¿por qué en ese momento me debilité? Entonces yo creo que Dios, que conoce nuestra condición, siempre nos está dando ánimos y nos da palabra diaria, su amor diario para que estemos firmes a toda hora, porque no sabemos la hora de la prueba, no sabemos la hora del final de las cosas, no sabemos lo que puede pasar dentro de un ratito, que nos halle bien plantaditos, bien donde toca. También me llama la atención poderosamente lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3, 2, digamos, en la segunda hacia el versículo 6, ¿no? Que nos habla que os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Entonces a mí me llama la atención cuando en este mundo se habla de integrarnos, de ser uno solo, de no hacer acepción de personas. ¿No les parece muy sutil que esto es lo que el mundo está diciendo? No hay que discriminar a nadie. Y aquí el apóstol Pablo habla claramente de que hay que apartarse de aquellos que no viven la palabra del Señor, y eso es apartarse, eso es alejándose. Entonces, esta es otra prueba de que todo lo que el mundo está diseñando está normalmente al revés de la palabra. Yo creo que hay más posibilidad de acertar si hacemos lo contrario a lo que el mundo nos está diciendo, ¿no es cierto, Ever? Sí, eso sí es verdad. Nosotros tenemos que apartarnos, pero me llama mucho la atención este versículo 2:15 de Segunda de Tesalonicenses, cuando dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ese estar firmes y retener la doctrina, yo pienso que ahí hay muchos cuestionamientos frente desde qué punto lo podemos ver o de qué punto lo podemos entender, porque cuando uno le dice a una persona que esté firme, cuando esa persona está pasando por una tribulación difícil, cuando está pasando por angustia, cuando en su casa no hay que llevar de alimento, cuando está en una enfermedad que ya casi prácticamente le dijeron que de esa iba a morir. Entonces, el estar firme y agarrar la doctrina, pues es tan difícil hacerle a la persona ver eso y ver la importancia de estar parados en Dios. Entonces, si bien es cierto el contexto que nos está dejando a ver aquí la palabra, es frente a reargullirnos y ya lo conocemos y estemos ahí y sigamos y permanezcamos ahí. También es a veces que el enemigo nos tiende ciertas trampas o nos puede tender ciertas trampas para que nosotros flaqueemos, para que nosotros dejemos de estar firmes. Entonces, entender esta firmeza en el Señor es entender el compromiso y el cambio de vida que hicimos en nosotros. Entender esa responsabilidad de retener la doctrina es tener que estar todos los días leyendo la palabra y escudriñando la palabra. Nosotros no podemos, porque ya recibimos al Señor, olvidarnos de que es una responsabilidad diaria estar escudriñando su palabra, y eso nos permite tener esa firmeza en el Señor, porque solo no podemos, repito, en nuestras fuerzas no podemos. Aquí es cuando el Señor y Pablo nos reargulle en ese sentido. Desde esa firmeza es poder entender que solo en Cristo podemos lograr todo, y esa firmeza es precisamente para alejarnos en amor de las personas, como lo estaba diciendo Enrique. En este mundo no podemos ser tan amigables con todo el mundo porque pasamos a aceptar cosas que van en contra de los principios que nos establece Dios en su palabra. Entonces, por querer agradar al mundo, por no perder un negocio, por no disgustarme con mi cuñado, con mi primo, o con la hermana o con la novia de mi hijo, o por no disgustarme con mi hijo, entonces yo permito aceptando cosas que van en contra de los principios de Dios. Entonces, esa firmeza tiene mucho de ancho como de corto. Debemos entender que es una firmeza para todo. Nosotros no podemos ser tibios, la palabra lo dice. Los tibios están mandados a vomitar. Entonces, esa firmeza es muy importante. A mí me llama muchísimo la atención porque esa firmeza también nos permite retener la doctrina. Fíjense que esa es una firmeza de todo corazón, es una firmeza en Cristo, es parados en su palabra.
Es entender que solo con Él y a través de Él podemos lograr todo. Entonces, debemos hacer, o yo por lo menos hago mucho énfasis en esa firmeza en el Señor, desde todo punto de vista, y quiero que ustedes también lo analicen, cómo lo ven. La visita. Sí, es que esa firmeza en el Señor siempre la pone por distintas, toda la Biblia. Manténganse firmes, no desmayen. Él sabe que es importantísimo que nosotros no decaigamos, que la buena palabra que algún día nos dijo esté permanentemente en nuestro corazón, que no nos olvidemos de ella como el que se fija, se mira a un espejo y se retira, pronto olvidará cómo era su rostro. Que uno que estará ahí. Y por ejemplo, en Mateo 24 dice, velen, o sea, una persona que vele es que está al tanto, está pendiente. Dice, porque no sabemos la hora, no la sabemos. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, entonces velaría y no dejaría minar su casa, ¿cierto? Dice, ser apercibidos como el siervo fiel y prudente, bienaventurado el siervo, que Dios lo encuentra haciendo lo que es bien, ¿sí? Lo que le mandó a hacer. Dios nunca nos manda a hacer cosas por ahí extraordinariamente raras. Dios quiere que nosotros estemos bajo su cobertura y haciendo lo correcto. Usted está en su casa, sea buen esposo, sea buen padre, sirva al que pueda, demuestre el Dios que tiene en usted con un carácter de verdad tranquilo, un carácter que depende de Dios, un corazón limpio que no odia ni está pensándole mal a nadie, ¿no? Dice, como el siervo prudente y fiel, bienaventurado, el que Dios encuentra haciendo el bien. Dice, lo pondrá sobre todos sus bienes. Yo estoy segura de que cuando nosotros vayamos al cielo y todo esto se termine, nos va mirando atrás, mirando lo que fue nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que era muy poquito lo que Dios nos había pedido. Que realmente para estar bien con Él no necesitábamos sino estar cogiditos de la mano de Él y atentos a lo que Él nos dijera y con honestidad como un niño que dice, mamá, tengo hambre, quiero jugar, quiero tal cosa, que lo va diciendo, uno decirle, Señor, de verdad, no me siento que estoy tranquila hoy. Hoy siento que estoy cansada de esta pelea con tal cosa. Ponerle a Dios todas nuestras cargas, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero Dios hace una distinción ahí, dice, si el siervo malo pensara en su corazón, eso mi Señor tarde en venir, y empieza a maltratar a sus consiervos, a comer y beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor y lo cortará. ¿Mm? Y no se sabe ni a qué hora. Y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo veo esta palabra y no logro comprender cómo personas la ignoran. ¿Y quién le está diciendo? Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y sin embargo, no se dan cuenta, por ejemplo, lo que puede significar en esta hora maltratar a sus consiervos, comer y beber con borrachos. Eso puede ser la moda, puede ser una moda social, ¿sí? Maltratar a los demás, ser déspota, porque es que el obrero y el pueblo es muy fregado, hay que tenerlos pues bajo régimen. Y dice comer y beber con los borrachos, pasarla en juego, en cosas divertidos, que como en las universidades muchas chicas que dicen, ay no, yo tomé tanto que no supe qué fue lo que fue de mí, yo no sé, al otro día no sé cómo fue que amanecí, pero es que yo fue que me fui, no me di cuenta. Son engaños y engaños que conducen finalmente a que se cumpla eso que dice acá. Maltratan a sus siervos, comen y beben con borrachos, pero Dios dice que Él vendrá en un momento en que no se sabe. Vendrá y cortará. Miren ustedes que yo encuentro que en segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12 está la solución al desempleo. Dice, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y dice el 12, y a los tales denunciamos y rogamos en el Señor nuestro, Jesús el Cristo, que trabajando con silencio coman su pan. Entonces a mí me da dos interpretaciones esto. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo anda, que algunos andan fuera de orden, quiere decir que el que no trabaja está absolutamente fuera de orden, en primer lugar. En segundo lugar, no trabajando en nada. Es que aquí está el meollo del asunto. Es que puede que la pandemia y la
la situación económica mundial nos lleve a épocas de recesión. Eso es entendible y, digamos, se pierden empleos. Pero cuando habla de trabajar en algo, eso que llaman ahora reinventarse, eso es lo que se debe hacer. Puede ser que usted sea un profesional, puede que usted puede en un momento dado perder su empleo, puede que se demore en volverlo a obtener, pero mientras tanto haga algo. Lo importante es no ser ocioso. Trate de ver dónde es útil, dónde puede ayudar. Bájese de ese ego, ¿no? Porque es que el problema es el ego humano. Es que no, yo soy el doctor. Entonces, como yo soy doctor, yo solamente puedo trabajar en mi profesión. Entonces, si a mí no me vienen a llamar, déjenme aquí tranquilo que yo gozo de buen retiro. No sé, a mí me parece que es una exhortación enorme a que nos ocupemos en algo. Hay muchas cosas. Yo creo que el que peor, el que sea bien desprogramado, mínimo se puede ocupar de estudiar la palabra de Dios, y estudiando la palabra de Dios, ahí sí que vienen bendiciones especiales. ¿No les parece? Sí, sí, muy llamativa esa, como esa Exhortación. exhortación, eso es lo que estaba buscando, exhortación, muy llamativa esa exhortación, porque mi suegra tiene un dicho muy bonito, y es que cuando los muchachos están sin hacer nada por ahí y empiezan como a pelear entre ellos o a molestar, eso es, dice mi suegra, eso es pura falta de oficio. Así es, literal. Cuando la persona no tiene nada que hacer, busca males, se enreda, le quiere complicar la vida al otro, le ve defectos, lo critica, le quiere usted. Entonces, pero si la persona está verdaderamente enfocado, y sobre todo lo que dice Enrique, en las cosas de Dios, gloria a Dios, los que podemos estudiar la palabra, gloria a Dios si uno pudiera dedicarle todo el tiempo al estudio de la palabra, que el Señor le permitiera uno ya tener su situación económica organizada para poder dedicarse todo el tiempo a hacer lo que estamos haciendo en este momento, poder escudriñar, investigar, aconsejar, pero todo a la luz de la palabra de Dios. Hombre, sería una bendición, porque a eso estamos llamados, a vivir para el Señor, a estar con el Señor, a estar motivando a nuestros hermanos en que hay que vivir firmes a la palabra del Señor. Entonces, el estar ocupados en estas cosas, el estar ocupado en nuestras cosas seculares, también es importante, pero como dicen, Enrique, hay que hacerlo con humildad. Si hoy en día no podemos estar en un puesto como el que quisiéramos o como entre comillas nos merecemos, porque el que sabe qué puesto nos merecemos es el Señor, no nosotros. Nosotros podemos tener todos los títulos, pero Él nos puede colocar en un puesto pequeño y vamos a tener más bendición y vamos a poder hablar de Él mucho tiempo y por mucho tiempo y dar verdaderamente el testimonio y la gloria, porque quizás como doctores no lo vamos a hacer. Va a entrar el orgullo, va a entrar la altivez, va a entrar el maltrato a las personas que tengamos, entonces, bajo órdenes. Entonces, yo creo que el Señor sabe por qué nos tiene en cierta situación y a dónde nos tiene y a dónde nos quiere llevar. Muy bien, pues hemos llegado al final. Yo creo que debemos sacar una conclusión de lo aprendido hoy. Gladysita, ¿cuál sería la conclusión de lo aprendido hoy? Conclusión. Toda la palabra es muy clara en decir que todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo de revisar nuestros caminos, porque Dios quiere que nos encuentre haciendo lo correcto. Y gracias a Dios todavía estamos vivos, todavía podemos reencauzar nuestros pasos en el sentido bíblico, saber que este es un tiempo que cualquier día llega a su fin, y que mientras tanto tenemos que hacer las cosas que a Dios agradan. ¿Cuáles son esas cosas? Están escritas en la Biblia, y que Dios nos dé a nosotros corazón para entender los tiempos que vivimos y oídos para estimar esta palabra como la perfecta y verdadera, que nosotros de verdad lleguemos al punto de reconciliarnos con el Señor, que sea el día, el año, la vida de nuestra reconciliación con Él. Muy bien, Ever, tu conclusión del día de hoy. Bueno, yo les dejaría como conclusión segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor,
de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santidad del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces debemos de estar apoyándonos como hermanos, debemos estarnos rearguyendo en amor, debemos estarnos acogiendo como hermanos y verdaderamente estar en la verdad y estar en el Espíritu del Señor. Y eso solamente lo conseguimos, gloria a Dios, en su palabra. Muy buena conclusión. Entonces, yo sencillamente añadiría a lo que ustedes han dicho que no olvidemos el propósito de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, en ese mismo espíritu seguir transitando, ¿no? Acordémonos que el primer elemento que le trae Pablo a los tesalonicenses es de ánimo. En segundo lugar, de defender su conducta, de permanecer firmes. En tercer lugar, ese elemento del amor. En cuarto lugar, estar atentos y evitar el pecado, sobre todo los deseos de la carne. Otro elemento, reprender a los ociosos. Y por último, confortar a los atribulados. Entonces yo creo que ese mismo espíritu de Pablo que tenía con los tesalonicenses es el mensaje que debemos nosotros retomar hoy en día. De tal manera que les damos gracias por su sintonía. Los invitamos a este nuevo ciclo de programas que estamos emitiendo los días martes y viernes entre 9 y 10:30 de la mañana. Por hoy, muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros oyentes y que Dios los bendiga.